Bien, continuamos. Entonces dice que el método científico es un proceso que exige una sistematización y ordenamiento del pensamiento reflexivo. ¿Y esto por qué, chicos, se debe hacer como si fuera algo lógico? Primero y principal, porque nosotros ya vamos a tener estos conceptos que durante mucho tiempo fueron adquiriendo. Los principios también ustedes ya los tienen adquiridos. ¿Por qué? Porque son enfermeros y se les fue enseñando de a poco todo lo que correspondía a un enfermero, las acciones. Las teorías son aquellas, yo digo, por ejemplo, uno puede caer en lo redundante. ¿Me sirve tomar la tensión arterial a un paciente que viene corriendo y me dice, ay, vengo corriendo, ¿me tomás rapidito la presión porque no me siento bien? No, No, tenemos que no hacer sirve. reposo, 5 minutos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen conceptos y estos conceptos entran dentro de la teoría. Che, ay, me corté el dedo, te voy a poner un torniquete en el brazo. ¿Está bien eso? No. Primero se hace hemostasia, porque ustedes tienen una teoría, han aprendido cómo se hace. Entonces, siempre digo lo siguiente, ustedes pueden manejar estas teorías. Leyes, sí, tenemos leyes que nos agrupan como enfermeros, tenemos leyes provinciales, leyes nacionales, leyes municipales, ordenanzas, los cuales nos van haciendo o nos van capacitando. Bien, acá con esta cerramos, así podemos ir. Tenemos el método científico, que ya hablamos de conceptos, de definiciones que son propias de nuestra carrera, de nuestra ciencia. Aparece la palabrita hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Bueno, una hipótesis, primero y principal, es una frase, lo tienen que entender así, que es un pensamiento que ustedes tienen sobre un acto o sobre un suceso que puede ser real o no. ¿Y qué significa esto? Una hipótesis es algo que yo supongo que luego lo voy a tener que comprobar. Y si cuando después que investigué la hipótesis no es coincidente, la voy a tener que refutar. Y refutar significa decir, se refuta o se replantea la hipótesis y se reformula nuevamente lo que yo estoy pensando. Una variable es una característica o algo que se da en toda la muestra, pero que va a poder tener diferentes valores. Por ejemplo, si yo le digo edad, en este grupo que estamos nosotros, la edad, ¿todos tienen edad? ¿Todos tienen edad? Claro, cada Sí, uno tiene una edad diferente. sí. Bien, Sí. Sí, sí. entonces, la edad es una variable, ¿sí? Ahora, ¿todos tenemos la misma edad? No. No, No. No, no. Pero todos tienen edad. Entonces, variable, edad. Varía, ¿sí? Variable significa que varía, pero todos tenemos edad. Sexo, hombre, mujer. O ahora podemos otros. O como quieran ya, ¿sí? Sin sexo, porque hay personas que se consideran no hombres y no mujeres. Podemos decir que la sexualidad, identificación sexual, porque ahora tenemos que hablar de identificación, cómo se identifican ustedes sexualmente, que eso es lo importante. Podemos hablar de sexualidad biológica y podemos hablar de sexualidad identificación. ¿Puede ser una variable? Sí. Y ustedes me responderán, hombre, mujer, otros, ¿sí? Eso puede ser lo que uno quiera. Variable puede ser, por ejemplo, si me voy ya fuera de este grupo y digo nivel de estudio, ¿es una variable? Sí. Y puedo entrar sin estudio, estudio primario, estudio secundario, estudio terciario, universitario y poder, pero la variable, ¿sí? Nivel de estudio es una variable. Esto es para que ustedes entiendan a qué tengo que investigar yo y que estas variables son importantísimas porque lo que me va a dar a mí la forma de analizar el trabajo. Indicadores. ¿Qué significa un indicador? ¿Qué significa un indicador? Si yo les digo, Indica la cantidad de cosas de algo. me indica, me da un índice del fenómeno que estoy estudiando. Me da un índice del fenómeno que estoy estudiando. Si yo puedo hablar, por ejemplo,
y decirles, chicos, ustedes cuando ingresaron en primer año eran 63 alumnos, hoy son 44 alumnos. ¿Eso es un indicador? Sí. Sí. Sí, quedamos lo de bueno, profe. detección. Yo puedo hablar, por ejemplo, de cuántos varones hay con respecto a cuántas mujeres hay. Sí, Sí. es un indicador que la carrera es más estudiada por el sexo femenino. Yo puedo hablar de que, por ejemplo, la carrera es de 3 años y que un indicador es que medianamente se reciben en 3 años el 70% y un 30% en 4 años. ¿Es un indicador? Sí, porque me está diciendo que si quiero englobar, como máximo la carrera tiene un promedio de egreso de 4 años, como máximo, pero que el estándar son 3 años. Entonces son indicadores. Esto es todo lo que ustedes vayan haciéndose en su cabeza. ¿Por qué les digo esto antes de que elijan el tema? Porque todo esto va a ir dependiendo del tema que ustedes vayan eligiendo y cada vez se van a tener que poner más o menos trabas. Última diapositiva del día. Planteamiento del problema. ¿Qué es esto? Bueno, la forma de elegir el tema a investigar es a través de un problema, ¿sí? Y este problema, ¿por qué a ustedes les parece que yo no los dejo elegir un tema, pero sí los dejo elegir un problema? Porque cada una de las etapas va a estar relacionada con una problemática que ustedes vayan encontrando con respecto a lo que quieran investigar. Es decir, para que ustedes puedan estudiar o ver qué es lo que van a elegir, lo van a tener que pasar o transformar a un problema. Si yo quiero saber algo, para mí tiene que ser una causa de un problema. En realidad, no es la única forma de investigar, pero es la forma que más rápido a ustedes les va a salir el problema o el tema de investigación. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que plantearse y decir, che, a mí me preocupa, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que la materia, no sé, Enfermería General 2, la desaprobó tanta gente. ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Cuál es el problema? Muy bien, el problema será que la materia era muy larga, el problema será que el docente no la explicó bien, el problema será que fueron muy pocas horas, el problema será que no tuvimos prácticas, el problema será, entonces, a través de un planteamiento de un problema. Construcción de un modelo teórico. Bueno, primero y principal, para estudiar cualquier tipo de problema, debo tener una base teórica. ¿Qué significa esto? Si yo quiero hablar de la tuberculosis, tengo que saber qué es la tuberculosis. Si yo voy a hablar de la diabetes, tengo que saber qué es la diabetes. Si yo voy a hablar de, no sé, drogadicción o adicciones, debo saber qué son las adicciones, cuántos tipos de adicciones hay, a qué, es decir, primero debo investigar qué es cada una de las cosas que pasan, para luego decir, bueno, yo voy a estudiar adicciones en el barrio 2 de abril de la localidad fulano de tal, ¿sí? De la población, ya le dije, del barrio 2 de abril. ¿Y qué? Adicciones, muy bien. ¿Y qué vas a estudiar? Adicciones a marihuana, adicciones al porro, adicciones al paco, adicciones a la cocaína. Entonces, para saber esto, debo saber sobre adicciones. Adicciones al tabaquismo, y esto es lo que yo tengo que investigar. Entonces, para saber, primero tengo que saber de adicciones. Por eso es que llevo una teoría, y esto se llama un marco teórico, es decir, volcar toda la información que ya está enmarcada, encuadrada, en algo para que yo decir, bueno, mira, yo ya sé de esto, ahora tengo que investigar si esto, todas estas adicciones se dan en el barrio 2 de abril. ¿Sí? Yo tengo que investigar si todos los casos de tuberculosis se dieron en Florencio Varela. Yo tengo que investigar si, pero yo ya sé de tuberculosis, yo ya sé de diabetes, yo ya sé de adicciones, yo ya sé qué significa que es enfermero, yo ya sé qué significa qué hace un enfermero en la comunidad.
Y esto me va a decir, che, ¿qué piensa la comunidad de un enfermero? Al revés, ¿entienden? Bueno, vamos a detenernos acá. Voy a dejar de grabar.